mesa de los comentarios vamos a escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hoy, como habíamos dicho ayer, bueno, lo había anunciado, el presidente Luis Abinader había anunciado ayer que iba hoy a ofrecer un informe sobre cómo terminó la economía del país. Un dato no nuevo, porque ya el Banco Central había informado cómo va a terminar la economía, más o menos un 12.3, 12.2%, pero el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en esa rueda de prensa, el señor Miguel Seara Hatton, pues ofreció refrescó un poco sobre ese tema. Y cuando refrescó un poco sobre ese tema, dijo un dato interesante. Voy a decir algunos de los datos que dijeron los participantes. Un dato interesante que dio fue el dato de que el Producto Interno Bruto, señores, que ustedes saben que se redujo considerablemente en el año 2020 por la caída de la economía, bajó la cantidad de bienes, el valor de la cantidad de bienes y servicios que produce la República Dominicana en el periodo de un año, que es el Producto Interno Bruto, bajó de alrededor de 89 mil millones a 78 mil millones de dólares al cierre del año 2020. O sea, por la pandemia, 78 mil millones de dólares. En ese momento la deuda pública total estaba en 54.600 millones de dólares más o menos, y eso era el 70% del Producto Interno Bruto. O sea, la deuda pública era el 70% del Producto Interno Bruto, pero una de las razones no era solamente porque había aumentado el endeudamiento, sino porque también se había reducido el tamaño del Producto Interno Bruto, y entonces como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, pues la deuda subió a un 70%. 54.500 millones de dólares más o menos era lo que se debía en ese momento. Ahora, con el crecimiento que ha tenido la economía, que ha crecido incluso por encima de lo que esperaban las propias autoridades, por eso se habla de un calentamiento de la economía y por eso el Banco Central está ahora desacelerando ese crecimiento, tomando medidas de aumento del costo del dinero con el aumento de la tasa de interés. Pero bueno, ese es otro tema. El Producto Interno Bruto creció y tiene un valor de 94 mil millones de dólares. O sea, aumentó alrededor de 16 mil millones de dólares en el año 2021, el Producto Interno Bruto, el tamaño del Producto Interno Bruto, la cantidad, el valor de la cantidad de bienes y servicios que produjo, formales e informales, la economía durante el año 2021. Entonces, como porcentaje del PIB, la deuda pública aumentó como quiera. La deuda pública pasó de 54 mil millones de dólares a 58.500 más o menos, 58.300 millones de dólares. O sea que la deuda pública aumentó en alrededor de 4 mil millones de dólares o poco más en el año 2021. Pero aún así se redujo como porcentaje del Producto Interno Bruto. En vez de un 70%, ahora es un 62%. O sea, en términos relativos la deuda bajó. En términos absolutos la deuda subió. Pero como la deuda subió y el Producto Interno Bruto creció en una proporción mayor e hizo que bajara como porcentaje del PIB, le queda espacio al Estado, al gobierno, para endeudarse en caso de ser necesario, sin llegar a un 70%. O sea, ahora el gobierno dice, yo bajé el endeudamiento público en 8 puntos porcentuales o en 6, 7 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque creció el Producto Interno Bruto en una proporción mayor a la que creció la deuda. No fue que la deuda bajó. La deuda en términos absolutos subió, pero bajó como porcentaje del PIB, o sea, en términos relativos. Es un dato para que la gente entonces más o menos tenga la idea de que aumentó el endeudamiento, pero tomando en cuenta que la economía creció favorablemente, pues entonces como porcentaje del PIB se redujo de 70% a 62%, aun cuando aumentó en más de 4 mil millones de dólares en términos reales. Otro dato es el que da el director de presupuesto, José Rijo Presbot, que es interesante y que Susana lo mencionaba al principio, que se ha reducido la deuda en 59 mil millones de pesos. No que se redujo, lo que pasa es que él lo que explicó fue lo siguiente: el gobierno había heredado, este gobierno, deudas de gestiones pasadas, de la gestión pasada, deuda por pagar. ¿Por qué? Porque el gobierno, en la gestión pasada, el gobierno tenía la costumbre, de acuerdo con Rijo, de que, y era verdad, de que se excedían los funcionarios en la ejecución del presupuesto, aún por encima de lo que tenían aprobado para los libramientos establecidos. Eso no lo hacían todas las instituciones, lo hacían algunas instituciones privilegiadas en la gestión pasada. Cuando digo privilegiadas, eran porque eran gestiones que estaban vinculadas a la construcción, al asunto de, ustedes saben, bueno, las que están ahora en parte en los tribunales, pero faltan algunas que están bajo investigación. Entonces, esas instituciones que se cedían en la ejecución presupuestaria
dejaban cuentas por pagar para el año siguiente, en violación a la ley orgánica de presupuesto que establece que solamente se ejecuta lo que está aprobado en ese año. Pero no era que se violaba la ley de manera directa, porque al final el presidente pasado, el gobierno pasado, el Poder Ejecutivo pasado, sometía al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto complementario. Lo que pasa es que lo sometía a final de año cuando ya le había hecho las ejecuciones, cuando ya se había hecho todas las maniobras presupuestarias, entonces mandaba al final del año un presupuesto complementario para decir, mira, vamos a traspasar tanto para aquí, tanto para allá, y vamos a pasar esta deuda que está acumulada a Hacienda. Esta deuda que acumuló tal cual institución se va a pasar a Hacienda como deuda pública. Entonces se pasaba como deuda pública, como deuda pública. Deuda que se contraían en el mismo año fuera del presupuesto. Y se arreglaban a final de año con la aprobación en el Congreso. Hay que reconocer que este gobierno está cumpliendo con la ley orgánica de presupuesto y está sometiendo el proyecto de presupuesto complementario a mediados de año como manda la ley. Y no está incurriendo en ese tipo de irregularidad. Eso es verdad. Este gobierno lo ha corregido eso. Y ahora se está ejecutando solamente lo que está presupuestado en el año calendario para la institución correspondiente. Y lo establecieron también por ley, así mismo lo dijo José Rijo. Ya ninguna institución puede, y por eso incluso hasta perjudicado salió el gobierno de Luis Abinader en materia, por ejemplo, de inversión. Obras públicas, ustedes se dieron cuenta que Obras Públicas no pudo ejercer prácticamente la ejecución del presupuesto hasta finales del año, cuando ya en octubre, noviembre, luego de resolver una cantidad de burocracia y de trámite, pudo entonces más o menos agilizar la inversión. Pero finalmente la inversión en gasto de capital se quedó en un 50% por debajo de lo que estaba programado el año pasado, precisamente para dar cumplimiento a que solamente se libraran los recursos que tuvieran previamente aprobados como que estaban disponibles para su ejecución. Y eso es positivo, eso es transparencia. Pero como habían 77 mil millones de pesos de deuda por pagar de gestiones anteriores, el gobierno ha venido pagando esas deudas y ha pagado alrededor de 59 mil millones de pesos. Y hoy día se deben más o menos 18 mil millones de pesos de deuda por pagar dejada de administraciones anteriores. Entonces, eso también es positivo, porque a veces uno dice, ven acá, si no se está robando dinero, si no hay corrupción, si no se está defalcando el Estado, ¿dónde está el dinero que ya no se está defalcando? Bueno, se está utilizando para pagar deudas que quedaron pendientes, compromisos de deuda por pagar. Lo que sí sería interesante ver si el gobierno está depurando esa deuda por pagar, o si simplemente está reconociendo esas deudas sin hacer la depuración correspondiente para decir, pero ven acá, espérate, ¿cómo que yo te debo 10 mil, 5 mil, 20 mil millones de pesos a ti? Que tú, de la gestión pasada, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Vamos a auditar esto. Yo espero que lo estén auditando, pero bajó las deudas por pagar de 77 mil millones de pesos más o menos a 18 mil millones de pesos, y eso también es positivo. Y lo otro positivo es que se han recuperado una cantidad importante de empleos. El ministro de Trabajo también informó, ahí, Luis Miguel Decán, que a febrero del año 2020, antes de la pandemia, habían 1.494.470 trabajadores formales en el sector privado. 1.494.470. Y que al cierre de este año hay 1.530.832. Es decir, 36.362 empleados, trabajadores formales del sector privado, más de los que había antes de la pandemia. O sea que ya se recuperaron los empleos perdidos y tenemos un superávit, si se quiere, mínimo de 36.362 empleos adicionales. Deberíamos tener 80.000, que era el promedio anual de generación de nuevos empleos formales antes de la pandemia. Pero como la pandemia nos dio tan duro, la meta era recuperar los empleos. Sin embargo, no solo se recuperaron, sino que también hay 36.362 puestos de trabajo adicionales. Y eso es importante.